Y como empezamos todos los días, hoy es martes 7 de abril del 2026. Acabamos de hacer las cuentas y sabemos que este es el día 97 de 365 y todavía tenemos 269 días para el 2027. Y ya estamos corriendo la semana número 14 del año, o sea, la primera semana del segundo año de 12 semanas. Pero para no preocuparnos por eso ahorita y saber que tenemos que hacer las cosas con el poder de la pasión y la perseverancia, según Angela Duckworth, vamos a seguir Ya, leyendo. amor. Mande, ¿quién habló? ¿Teresita? No, no, no. No, me equivoqué, perdón. Nicolás te dijo mi amor. Sí, mi amor. Ok, y seguimos. Nos quedamos aquí ayer. Dan señala, voy a leer un poquito antes para retomar el contexto. Y ahí. Como joven profesor adjunto, Dan decidió llevar a cabo a fondo un estudio cualitativo sobre nadadores. En total, dedicó 6 años a entrevistar y observar nadadores viviendo y viajando a veces con ellos y los entrenadores de todos niveles, desde el equipo de nadadores del club de natación local hasta el equipo de élite que participaría en las siguientes Olimpiadas. El talento es quizá la explicación profana más omnipresente que tenemos para el éxito deportivo. Es como si el talento fuera la sustancia invisible, la que dijo este señor, la ciencia de hacer dinero, la sustancia invisible que hay detrás de la realidad del rendimiento deportivo, que distingue a los mejores de entre nuestros atletas. Y estos grandes atletas parecen estar dotados de un don especial, casi de algo interno que al resto no nos ha dado, ya sea físico, genético, psicológico o fisiológico. Algunos lo tienen y otros no. Algunos son atletas natos y otros no. Creo que Dan tiene razón. Cuando no podemos explicar cómo un atleta, un músico o cualquier otra persona se ha hecho una hazaña que nos deja boquiabiertos, perplejos, alzamos los brazos al cielo exclamando, es un don, nadie te lo puede enseñar. Es decir, cuando no vemos fácilmente cómo la experiencia y el aprendizaje han llevado a alguien a un nivel de excelencia más allá de lo habitual, acabamos atribuyéndole un talento natural. Y aquí nos quedamos. Dan señala que las biografías de grandes nadadores revelan muchísimos factores que contribuyen a su éxito. Por ejemplo, los nadadores que más lejos han llegado han tenido casi siempre padres interesados por el deporte que ganaban el suficiente dinero como para pagar la preparación y los viajes que las competiciones de natación requieren y disponer de una piscina que también es importante y obviamente es caro. Y además hay que tener en cuenta las miles de horas que han estado practicando en la piscina durante años y años para ir perfeccionando los numerosos elementos individuales que al combinarse crean la actuación perfecta que los catapulta a la fama. Y después, aunque sea un error suponer que el talento es la explicación perfecta para un rendimiento deportivo impresionante, es lógico que la gente lo cometa. Es fácil hacerlo, 59, no. Es fácil hacerlo, me contó Dan, sobre todo si solo vemos atletas de élite una vez cada 4 años al mirar las Olimpiadas por la televisión o al verlos actuando en lugar de presenciar cómo se entrenan a diario. También señala que para triunfar como nadador no hace falta talento como la mayoría creemos. No creo que te refieras a cualquiera de nosotros, puede ser Michael Phelps, ¿no? Pregunté. No, claro, respondió Dan. Para empezar, hay ciertas ventajas anatómicas que no se pueden desarrollar con el entrenamiento, ¿ok? ¿Y acaso alguno de los ganadores no progresan más que otros, aunque se esfuercen lo mismo y tengan el mismo entrenador? ¿Proseguir? Sí, contesta Dan. Pero lo principal es que una grandeza es posible.
es que esa grandeza es posible. Está hecha de muchísimas hazañas individuales y cada una es posible. Dan se refería a que si viéramos una película hecha con las horas, los días, las semanas y los años que han producido la excelencia, veríamos lo que él ve, que un alto nivel de rendimiento es, en realidad, la suma de actos cotidianos. ¿Acaso el cada vez mayor dominio de los competidores cotidianos individuales lo explica todo? En todo cuanto hay, le pregunté, tenía esas dudas. Esto lo habíamos visto ayer también, la suma de actos cotidianos, pero creo que es con Naval Ravikant, pero lo checaremos al rato. Ya sabemos, ya sabemos de dónde lo saca. A todos nos encanta el misterio y lo mágico. A mí también, contestó. Después me contó el día que vio nadar a Roddy Gaines y a Mark Spitz. Spitz ganó 7 medallas de oro en las Olimpiadas de 1972 y fue toda una estrella antes que Michael Phelps, añadió. En 1984, a los 12 años de haberse retirado, Spitz volvió a presentarse de pronto. Se encontraba en la mitad de los 30 y se metió en el agua con Rodney Gaines, que por aquel entonces había batido el récord mundial de los 100 estilo libre. Hicieron varios 50, es decir, 2 largos a toda velocidad como una mini competición. Gaines ganó la mayoría, pero cuando iban por la mitad, todo el equipo reunido al borde de la piscina se puso a mirar nadar a Spitz. Todos los nadadores del equipo habían entrenado con Gaines y sabían lo bueno que era. Sabían que seguramente ganaría una medalla de oro en las Olimpiadas, pero debido a la diferencia de edad entre ambos, ninguno había nadado con Spitz. Un nadador mirando a Dan exclamó, señalando con el dedo, Spitz, Dios mío, es un pez. Percibí en su voz la admiración que sentía por él. Incluso un estudiante de la mundanidad se dejaba deslumbrar fácilmente por las explicaciones sobre el talento. Le presioné un poco. ¿Era aquella clase de majestuoso rendimiento deportivo algo divino? Se preguntan. Dan me respondió que leyera a Nietzsche. A Nietzsche, el filósofo. ¿Qué podría decir un filósofo alemán del siglo XIX que explicara lo de Mark Spitz? Por lo visto, Nietzsche también había estado meditando largo y tendido sobre las mismas cuestiones. Cuando todo es perfecto, no nos preguntamos cómo ha llegado a ocurrir, escribió Nietzsche. Nos alegramos del hecho presente como si hubiera surgido por arte de magia. Al leer este pasaje pensé en los jóvenes nadadores contemplando a su icónico Spitz, exhibiendo un estilo de natación que casi no parecía humano. Y después otra vez Nietzsche. Nadie ve en la obra del artista cómo llegó a crearse, afirmó Nietzsche, lo cual es una ventaja, pues vemos el acto de creación, la obra, porque si vemos el acto de creación, la obra deja de entusiasmarnos. Es decir, queremos creer que Mark Spitz es un nadador nato por excelencia y que ninguno de nosotros podremos nadar como él. No queremos verlo en la piscina convirtiéndose de aficionado en profesional, preferimos ver la excelencia cuando ya se ha formado, preferimos el misterio de lo cotidiano, lo que está detrás, es decir, el entrenamiento mundano, ordinario. Pero, ¿por qué? Porque nos enseñamos pensando que Mark Spitz no ha ganado su maestría natatoria con su esfuerzo. Es una pregunta. ¿Por qué nos engañamos pensando que Mark Spitz no ha ganado su maestría natatoria con su esfuerzo? Nuestra vanidad, dice Nietzsche, nuestro amor propio, fomenta el culto a la genialidad. Porque cuando vemos la genialidad como algo mágico, no estamos obligados a compararnos con lo demás y a descubrir nuestras propias carencias. Calificar algo de divino significa aquí no es necesario competir. Eso dijo Nietzsche. Seguimos. Es decir,
Mitologizar, ay, qué interesante verbo. El talento natural nos permite esquivar el bulto, nos permite alejarnos del statu quo. Es lo que sin duda me ocurrió al inicio de mi carrera de profesora, dice Ángela, cuando identificaba erróneamente el talento con los logros y al hacerlo no tenía en cuenta el esfuerzo, tanto el de mis alumnos como el mío. ¿Cuál es la realidad de la grandeza? Nietzsche llegó a la misma conclusión que Dan Chablis. Las grandes proezas las realizan aquellos que piensan en una sola dirección. A ver, voy a volver a leer esto. Las grandes proezas las realizan aquellos que piensan en una sola dirección. Todo mundo insiste con esto, una sola cosa. Ok. Que lo usan todo como material, que siempre están observando afanosamente su vida interior y la de los demás, que perciben en todas partes modelos e incentivos, patrones, que nunca se cansan, patrones y propósito, que nunca se cansan de combinar los medios que tienen a su alcance. ¿Y qué hay del talento? Nietzsche nos pidió con viveza que nos considerásemos obras en proceso de creación y, eso te lo copiaron de la mañana, si tú lo dijiste en la mañana, y sobre todo artesanos. No habléis de los dones, del talento nato. Se pueden citar innumerables hombres de toda índole que estaban muy poco dotados. Se convirtieron en figuras eminentes, en genios, por decirlo de alguna manera. Otra vez, ahí está, es un genio. Todos poseían la seriedad de un buen obrero que aprende primero a construir las partes adecuadamente antes de aventurarse a crear un gran conjunto, multifamiliar, centro comercial. Se toman el tiempo para ello, porque disfrutan más creando bien las cosas pequeñas y secundarias que con el efecto de un deslumbrante resultado. Ama el proceso. En mi segundo año del curso de posgrado me reunía una vez a la semana con Marty Seligman, mi tutor. Siempre me ponía muy nerviosa. Marty producía ese efecto en los demás, sobre todo en sus alumnos. En aquella época, Marty se encontraba en las 60. Ya le habían concedido todos los galardones de psicología habidos y por haber. Sus investigaciones tempranas habían permitido entender la depresión clínica, algo inusitado hasta entonces. Más recientemente, como presidente de la Asociación Americana de Psicología, o sea, este dato es impresionante, habían permitido entender la depresión clínica, o sea, fue hace ayer. Entonces, más recientemente, como presidente de la Asociación Americana de Psicología, presentó el campo de la psicología positiva, una disciplina que aplica el método científico a cuestiones relacionadas con el progreso humano. Marty es corpulento y tiene voz de barítono. Tal vez estudia la felicidad y el bienestar, pero alegre no es la palabra que yo usaría para describirlo. En medio de fuera, lo que fuese, lo que yo estuviera diciendo, supongo que era un informe sobre lo que había hecho la semana anterior o los siguientes pasos que daríamos en uno de nuestros estudios de investigación. Marty me interrumpió pronto. No has tenido una buena idea en 2 años, me espetó. Me lo quedé mirando, boquiabierta, intentando procesar lo que me acaba de decir. Pestañeé. ¿2 años? Si ni siquiera llevaba 2 años siendo estudiante de posgrado. Silencio. Cruzando los brazos, arrugó el ceño y dijo: Eres capaz de hacer todo tipo de estadísticas sofisticadas, apuntó Marty.
De algún modo, consigues que todos los padres del colegio entreguen el formulario de consentimiento. Has hecho varias observaciones perspicaces, pero no tienes una teoría, no tienes una teoría para la psicología de los logros. Silencio. ¿Qué es una teoría? Le pregunté sin tener la más remota idea de a qué se estaba refiriendo. Silencio. Deja de leer tanto y ponte a pensar. Abandoné su despacho, entré en el mío y rompí a llorar. Al llegar a casa, lloré más aún junto a mi marido. Solté palabrotas echando pestes de Marty entre dientes y también en voz alta por ser tan imbécil. ¿Por qué me estaba diciendo lo que hacía mal? ¿Por qué no elogiaba lo que hacía bien? No tienes una teoría. Punto. No me pude quitar esas palabras de la cabeza durante días. Al final, me sequé las lágrimas todo el día. Dejé de soltar palabrotas todo el día y me senté frente al ordenador. Pues estaba parada. Abrí el Word y me quedé mirando el cursor parpadeando, dándole cuenta de que me había limitado a hacer observaciones básicas y sobre que el talento no bastaba para triunfar en la vida. Pero no había descubierto las relaciones que existía exactamente entre el talento y el esfuerzo, y la habilidad y los logros. Una teoría es una explicación, una teoría toma un aluvión de hechos y observaciones y explica en términos básicos qué diantres está ocurriendo. Una teoría es incompleta por fuerza, simplifica demasiado las cosas, pero el hacerlo nos ayuda a entender la realidad o una parte de la realidad. Si el talento no basta para explicar los logros, ¿qué elemento falta? He estado trabajando en una teoría de psicología de los logros desde que Marty me riñó por no tener una. Tengo páginas y páginas de diagramas que ocupan más de una docena de cuadernos de laboratorio. Después de estar pensando en ello durante más de un decenio, algunas veces a solas y otras en colaboración de colegas cercanos, publiqué por fin un artículo en el que presentaba dos sencillas ecuaciones que explican cómo se llega al talento, cómo se llega del talento a los logros. Y son las siguientes. Ahí está, ya hasta le aventó una fórmula con signos matemáticos y todo ese descaro. La curva empieza arriba, luego cae y sigue corriendo la curva por abajo. Ahí está la imagen. Arriba tiene que el talento multiplicado por el esfuerzo es una habilidad. Y abajo dice habilidad multiplicada por esfuerzo son los logros. Ok, vamos a entender esto. Pero aquí me queda un punto importante. Dice Angela que estaba trabajando en la teoría del éxito. ¿Dónde está? He estado trabajando en una teoría de la psicología de los logros desde que Martín me riñó. La psicología de los logros también es psicología del éxito o la ciencia del éxito. O sea, quiero ver qué tanta relación tiene con lo que hizo Brian Tracy en el seminario Fénix. ¿Alguien me ayuda? No te escuché, Yosa. Sentí como que había un micrófono empezando a hablar. Ya, perdón, es que sí, tengo aquí medio problemas técnicos porque intenté pasarme a la computadora, pero no, perdón. Ah, ok, que no, no pasa nada. Pero no ibas a decir nada. Pues no, más bien fue que me quise cambiar y algo hice mal y no lo logré además. Yosa, ya vimos la psicología del éxito hace años, Sí, lo sé. de Brian. Bueno, total. La Gracias. gráfica dice, el talento es la rapidez con la que tus habilidades mejoras cuando te esfuerzas en ello.
Los logros son lo que ocurre cuando aplicas las habilidades adquiridas. Por supuesto, a ver, vamos a ver si es cierto. Vamos a dudar un poco del libro. No, no dudar, sino confirmar. Y le vamos a preguntar a Claude. A ver, definiciones de logro por la RAE y por el Oxford Dictionary y por la... Ok, ¿qué significa logro? No, 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 no. Ya se fue muy complejo. Lo siento, te vamos a quitar. Quería algo sencillo. Pregúntalo en Copilot. Yo he estado preguntando definiciones y me gusta cómo lo explica en A ver, Copilot. Copilot. Definición por definición de logro y de éxito por la RAE, el Oxford Dictionary y por la lengua francesa. A ver qué dice. Y también por el árabe. Son los idiomas más hablados en el mundo, no tiene nada que ver. Bueno, el chino no sé, es otra cosa. Copilot. O sea, sí estaba haciendo su esfuerzo Claude, pero lo perdí. Y dice, las definiciones de logro y éxito varían según el idioma y la tradición lexicográfica. En español, RAE se vincula con la consecuencia y el resultado feliz. En inglés, Oxford, porque no hay una RAE del inglés, con la realización exitosa mediante esfuerzo. Realización exitosa mediante esfuerzo. En francés, el arus y la TV5, con la réussite y l'accomplissement, que son el éxito, el logro y y el cumplimiento. Y en el árabe con Allah Bohar, alcanzar la meta y el éxito. O sea, no hay mucha luz aquí. Y español RAE. Logro y acción, efecto de lograr ganancia o resultado. Eso es logro, achievement, accomplishment. Y en inglés, algo realizado con éxito, especialmente mediante esfuerzo y habilidad culminante en una meta. Francés, consecución, realización de un esfuerzo, resultado de una performance. O sea, me encanta aquí inglés, francés, alemán y árabe. Y la otra cosa, en árabe, realización, cumplimiento de algo, completar la obra. Y el éxito es, ok, esta cosa la voy a copiar en una fotingui y les voy a pasar esta fotingui por acá. Y la vamos a poner, ya estoy aprendiendo a poner las cosas en el focus group y también en el otro focus. Ok, listo. No me dio mucha luz, así es que seguimos contigo, Ángela. Gracias. Poquito, ¿no? Como que sí. El talento es la rapidez con la que tus habilidades mejoran cuanto te esfuerzas en ello. Los logros son lo que ocurre cuando aplicas las habilidades adquiridas. Por supuesto, las oportunidades que se te presentan, por ejemplo, tener un gran entrenador o profesor, cuentan también muchísimo y tal vez sean más importantes incluso que cualquier otra cosa en el plan individual.
Mi teoría no se centra en estas fuerzas externas ni tampoco incluye la suerte. Trata de la psicología de los logros. Pero como la psicología no es todo lo que cuenta, mi teoría es incompleta. Aún así creo que es útil. Lo que afirma es que cuando consideras a los individuos en circunstancias idénticas, lo que cada uno alcance dependerá de dos cosas, el talento y el esfuerzo. El talento, que es la rapidez con la que se mejora una habilidad, es fundamental, pero el esfuerzo es un factor de ambas ecuaciones. ¿Ok? El esfuerzo genera habilidad y al mismo tiempo hace que la habilidad sea productiva. Lo ilustraré con varios ejemplos. Una vez más veo la grafiquita. Talento por esfuerzo igual a habilidad está hasta arribota. Y abajo está la habilidad por esfuerzo igual a los logros. Las dos tienen esfuerzo en la multiplicación, pero el resultado de una es habilidad y el resultado de la otra es esa habilidad por esfuerzo. Entonces, si hacemos una sustitución matemática, es que talento por esfuerzo, otra vez por esfuerzo, es igual a logro. Creo. Y aquí están los ejemplos. Warren Mackenzie es un famoso ceramista que vive en Minnesota. Ahora tiene 92 años, pero ha estado trabajando sin parar en su oficio prácticamente toda su vida adulta. Al principio, él y su mujer, que también era artista, aunque ya falleció, intentaron dedicarse a un sinnúmero de profesiones distintas. Por eso quedaron en el intento. Cuando eres joven, crees que puedes hacer lo que sea y pensábamos, seremos ceramistas, seremos pintores, seremos diseñadores textiles, seremos joyeros, seremos un poco de esto y un poco de aquello y vamos a ser la gente del Renacimiento. Al cabo del poco, vieron con claridad que hacer una sola cosa cada vez mejor te satisface más que ser un aficionado en muchas otras. Al final, los dos dejamos el dibujo y la pintura, la serigrafía y el diseño de telas, y nos dedicamos a la cerámica porque sentimos que era la profesión que más nos atraía. Mackenzie me dijo, un buen ceramista hace 40 o 50 vasijas al día. Algunos son excelentes y otros son mediocres o malas. De entre todas las piezas, solamente unas pocas se podrán poner a la venta y de entre las seleccionadas, solo una pequeñísima cantidad seguirá siendo un regalo para los sentidos, después de usar las piezas a diario. Obviamente Mackenzie no se ha convertido en un artista famoso solo por la cantidad de vasijas artísticas que crea, sino también por la belleza y la forma de las piezas. Intento que cada pieza de cerámica sea el objeto más fascinante que decore los hogares. Con todo, bueno, eso decía Mackenzie, con todo, simplificando las cosas, se podría decir que la cantidad de vasijas hermosas y resistentes y exquisitamente útiles que se produce en total, serán sus logros artísticos. ¿Ok? Alguien se fue. Ok. Cuando pienso en algunas de las vasijas que modelábamos al principio, me doy cuenta de que eran horribles. En aquellas épocas creíamos que eran bonitas, era lo mejor que sabíamos hacer, pero nuestra mentalidad era tan elemental. Pero nuestra mentalidad era tan elemental que las piezas también tenían esta cualidad. Por eso carecían de la riqueza que intento plasmar hoy en día en mis obras. Me costó mucho hacer las 10,000 primeras vasijas, admitió, pero a partir de esa ya me resultó más fácil, 10,000. A medida que le fue cogiendo el tranquillo y su habilidad mejoró, fue creando a diario cada vez más piezas de buena calidad. Eso es talento por esfuerzo y obtuvo la habilidad. Ok. Ejemplo entendido. A base de esfuerzo, Mackenzie ha conseguido hacer mejor las piezas más fascinantes que decoran los hogares, como él dijo.
Al mismo tiempo, con el mismo esfuerzo invertido, se ha vuelto el artista más consumado. Afirmó que era un escritor nato. Esta frase aparece en El mundo según Garp, la cuarta novela de John Irving. La historia de Irving como la del protagonista ficticio de esta novela también es extraordinaria. Ha sido elogiada como el gran escritor de la literatura americana actual. Hasta la fecha ha escrito más de una docena de novelas, la mayoría superventas, bestseller, y la mitad se han llevado a la gran pantalla. Se han llevado a la gran pantalla, o sea, el cine. El mundo según Garp obtuvo el premio del libro nacional y el guión de Irving de las normas de la Casa de la Sidra ganó un Oscar. O sea, las normas de la Casa de la Sidra, así se llama la película. Pero a diferencia de Garp, Irving no tenía un talento natural. Garp aspiraba a la perfección y no se dispersaba. Irving, en cambio, reescribe un manuscrito tras otro de sus novelas. Ha dicho sobre sus comienzos como escritor: lo más importante es que lo volví a escribir todo. Empecé a tomarme en serio mi falta de talento. Irving recuerda haber sacado y aprobado en inglés en el instituto la nota de la parte verbal del SAT fue 475 de 800. Significa que casi 2/3 de los estudiantes que hicieron el mismo examen sacaron mejores notas. Tuvo que estudiar un año más en el instituto porque no tenía bastantes créditos como para graduarse. Irving recuerda que sus profesores creían que era perezoso y corto de entenderas. Irving no era perezoso ni corto de entendederas, pero sufría una dislexia severa. Era el que menos posibilidades tenía. Mis compañeros de clase podían leer el relato que nos asignaban en una hora. Yo, en cambio, necesitaba 2 o 3. Cuando no conseguía deletrear bien las palabras, hacía una lista con las que más solía deletrear incorrectamente. Cuando a su propio hijo le diagnosticaron una dislexia, Irving entendió por fin por qué él había sido un mal estudiante. El hijo de Irving leía mucho más despacio que sus compañeros de clase, resiguiendo con el dedo las frases como yo lo hacía, y continuó haciéndolo. A no ser que lo haya escrito yo, lo leo todo, muy despacio, resiguiéndolo con el dedo. Te entiendo, Irving, y entiendo a tu hijo. ¿Cómo leer y escribir? No, como leer y escribir le costó lo suyo, Irving vio que para hacer algo bien de verdad tienes que superar las limitaciones. En mi caso, aprendí que tenía que prestar el doble de atención. Acabé apreciando que al hacer una y otra vez algo que me costaba, me acababa saliendo como si nada. Vi que tenía la capacidad para ello y que no se adquiriría de la noche a la mañana. Los precozmente talentosos aprenden de esta lección. Descubren que la capacidad para hacer algo una y otra vez, para esforzarse, para tener paciencia, se puede adquirir aunque lleve su tiempo. Son 2 preguntas importantes. Que si los precozmente talentosos aprenden esta lección, o si descubren que la capacidad para hacer algo una y otra vez, para esforzarse, para tener paciencia, se puede adquirir aunque lleve su tiempo. Vamos a ver. Ángela parece que nos está prometiendo esto. Algunos tal vez, pero los que tienen que esforzarse a una edad temprana lo aprenden mejor. Una de las razones por las que me siento seguro escribiendo la clase de novelas que escribo es porque confío en mi resistencia para intentar conseguir algo una y otra vez, por más difícil que sea. Dijo Irving, después de escribir su 10ª novela, observó: reescribir es lo que mejor se me da como escritor. Me paso más tiempo corrigiendo una novela o un guión que el que me ha llevado a escribir el primer manuscrito. Se ha resuelto la ventaja, apuntó Irving sobre su capacidad para leer y deletrear con la mínima fluidez que los demás. Cuando escribes una novela, puedes realizar pausadamente
puedes realizarlo pausadamente sin perjudicar a nadie. Como escritor, no le haces ningún mal a nadie si la corriges una y otra vez. Gracias al esfuerzo diario, Irving ha acabado siendo uno de los escritores más magistrales y prolíficos de la historia. Al esforzarse, se ha convertido en un experto y la maestría adquirida a base de esfuerzo le ha permitido crear relatos que han conmovido a millones de personas, incluyéndome a mí. Will Smith, ganador de un Grammy como músico y nominado a un Oscar como actor, ha reflexionado largo y tendido sobre el talento, el esfuerzo, la habilidad y los logros. Nunca me he considerado una persona talentosa, observó en una ocasión. Lo que se me da bien es trabajar duro, llegando a extremos inauditos. Según él, los logros son sobre todo una cuestión de recorrer el largo camino. Al pedirle que contara cómo llegó a ser famoso en la élite del entrenamiento, Will dijo: lo único en lo que me diferencio de los demás es que no me da miedo morirme en una cinta de correr. No me dejo ganar un punto. Tal vez tengas más talento que yo, quizás más listo que yo, más sexy que yo. Tal vez tengas todas esas cosas. Quizá me superes en 9 categorías, pero si nos subimos a una cinta al mismo tiempo, solo pueden pasar 2 cosas: que te bajes tú primero o que yo me muera. Así de simple. Ok. En 1940, investigadores de la Universidad de Harvard opinaban lo mismo. Era un estudio concebido para entender las características de jóvenes varones sanos, con el fin de ayudar a la gente a llevar una vida más feliz y exitosa. Voy a leer otra vez ahí. En 1940, investigadores de la Universidad de Harvard opinaban lo mismo. En un estudio concebido para entender las características de jóvenes varones sanos, con el fin de, supuestamente, ayudar a la gente a llevar una vida más feliz y exitosa, les pidieron a 130 estudiantes universitarios de segundo curso que corrieran en una cinta como máximo 5 minutos. La pendiente de la cinta era tan pronunciada, a la velocidad tan alta, que la mayoría de los participantes solo lograron correr 4 minutos. Algunos duraron solamente 1 minuto y medio. El test de la cinta estaba diseñado para ser agotador, no solo física, sino también mentalmente. Al evaluar y luego ajustar la forma física basal, los investigadores diseñaron el test de la cinta para evaluar la resistencia y la fuerza de voluntad. En especial, los investigadores de Harvard sabían que correr muy rápido no tenía solo que ver con la capacidad aeróbica y la fuerza muscular, sino también con hasta qué punto un sujeto está dispuesto a esforzarse o tiende a rendirse antes que el castigo sea demasiado severo. Y no había visto el tiempo, pero nos vamos a quedar aquí. Ya está tomada la foto, es la página 57. Esto va anotado acá. Grid, página 57. Bueno, son ejemplos que está dando sobre no rendirse, sobre comprometerse, sobre hacer el esfuerzo una y otra vez y se convirtió en un buen escritor. Pero cuéntenme, ¿qué se llevan de esto que leímos el día de hoy?